energético, el desarrollo turístico, el desarrollo de las infraestructuras en todos los sentidos de la palabra, para una parte de nuestra geografía, insisto, que nos llena de orgullo y que ahora, con esta oportunidad que se brinda, que se abre, estamos hablando de realidad. Estamos acompañando a Manzanillo Energy, a la cadena Wyndham Garden, Fairmont y Energía 2000. Hemos tenido en el primer segmento y mantenemos todavía la presencia junto a nosotros en esta mesa de realización del programa del Gobierno de la Mañana a el licenciado Guillermo Estrella Ramia, que está con nosotros y en su condición de miembro de este equipo que ha decidido invertir, apostar, diseñar todas estas obras. Ahora se nos une precisamente en el área de la ingeniería un profesional con larga experiencia, sobre todo a nivel internacional. Me hablaba de su origen, desde su familia ha tenido, lleva en la sangre la práctica de la ingeniería y es el gerente precisamente de este campo de aplicación de las ciencias exactas, con quien vamos a hablar de lo que implica esta obra, en qué momento estamos, en qué etapa para la generación energética, sabiendo los retos que tiene esta infraestructura, que debe hacerse en unos tiempos. Los contratos eléctricos incluso suelen ser muy minuciosos en la fecha y hora de entrada prácticamente a los sistemas interconectados, y por eso digamos que se construye con cierta presión, pero sabemos que los profesionales de ese mundo, de ese campo, saben manejar estos aspectos. Y quiero iniciar por Guillermo, porque al final quienes seleccionan y dan con el personal especializado que han traído acá han sido ustedes que han tomado esa decisión. ¿Y qué les atrajo, por supuesto, a seleccionar a estos profesionales, a estas marcas, estas empresas de estos campos que son, Guillermo, tan especializados? En definitiva, y tengo un experto, porque aquí hay un miembro de un consejo que conoce bastante de energía. Así se electrocutan estos días en su casa. Sí. Pero, miren, para nosotros la decisión, la selección, la sinergia con Insight ha sido una bendición. Lo describo así. Sí, nosotros desde el primer día conectamos y hemos coincidido en algo. En la voluntad de hacer las cosas bien, independientemente cuáles sean las circunstancias y los obstáculos. El elemento económico no ha sido la base fundamental de la relación. Es decir, existe una relación de confianza extrema, y para muestra un botón. Nosotros le hemos entregado a ellos la responsabilidad de ser el EPC, coordinar este majestuoso parque, y ustedes están viendo la realidad. En consecuencia, lo que le diría, hemos hecho una buena selección. Queremos de verdad reconocer, agradecer que la vida, el destino nos haya puesto cerca con ellos. Son contratos muy especializados, son muy complejos, es decir, cualquier tornillo mal puesto hace que un proyecto como este, que tiene una inversión de $586 millones, pues no prenda. A propósito, el que pitó, ustedes están en presencia del proyecto privado, no solamente más importante que se construye en la frontera, que se construye en el país. Pero imagínate ese monto. Busquemos cualquier otro proyecto, y ahorita hacía referencia a la valentía de los socios, porque Manuel, este proyecto no tiene PPA. Nosotros nos hemos enfocado en navegar hacia un mercado spot donde la banca no lo entiende. En consecuencia, esa figura del EPC, es decir, estos ingenieros, esta gente buena que conocen lo que están haciendo y que fueron un aliado estratégico de Siemens en proyectos similares y que recibimos las mejores recomendaciones de ellos, pues es nuestra mejor carta de garantía y de referencia para poder llegar hasta el final. Así que vamos a ver qué nos cuentan sobre la parte técnica. Jorge, adelante, Rosendo. Sí, me gustaría comenzar con el ingeniero. Tengo entendido que es un conocedor de vastísima experiencia
a nivel internacional. Ingeniero, el último gran proyecto energético que se construyó en el país ha sido Punta Catalina. Vino a llenar una gran necesidad, pero ya nos han dicho algunos expertos que la demanda ya supera incluso lo que vino a aportar Punta Catalina. Entonces, me gustaría que usted nos explicara este proyecto, qué necesidades va a venir a llenar. Pero básicamente, hablando de Punta Catalina, ¿qué diferenciaría, independientemente de que aquello es a carbón y esto es a gas, qué características diferencian a este proyecto de Punta Catalina y cuáles son las especificaciones, el respeto a los estándares internacionales que tiene este proyecto? Bienvenido, adelante, don Jorge. Buenos días, muchas gracias. Y efectivamente, muy buenas las dos preguntas y dos planteamientos que me La hacen. pegó Rosendo, La wow. El primero, ¿qué le ofrece técnicamente esta planta al sector eléctrico nacional? Primero, su ubicación. Estratégicamente hablando, el tener ubicada la planta de generación Manzanillo Powerland de 414 megavatios en la región norte del país le permite al sistema interconectado nacional darle una robustez y un cierre de anillos en niveles de 345 kV que permite una mejor distribución de la potencia en el país. En términos, vamos a decirlo sencillos, ¿qué significa eso? El tener la producción eléctrica sectorizada en un país origina circunstancias técnicas nuevas que se denomina transmisión. Llevar esa energía, esa potencia desde un extremo del país a otro genera, aparte de pérdidas técnicas, que así se le denomina, pérdidas técnicas, producto de esas distancias, una infraestructura en transmisión y teleprotecciones eléctricas muy complejas. Es por eso que podemos decir que República Dominicana tiene aproximadamente unos 3.000 megavatios de demanda, pero el tener un 90, 60, 70, entre 60 y 80% a una distancia muy larga de la zona norte, esa energía para llegar acá, se origina lo que vemos, inestabilidad. Entonces, ¿qué aporta esta planta al sector eléctrico nacional? Primero, poder compensar una demanda que va en franco crecimiento. 400 megavatios para el país significa estabilidad eléctrica en los próximos años. Cualquier proyecto de infraestructura en esta zona del país va a tener una estabilidad eléctrica que todas nuestras casas anhelan. El corte frecuente de electricidad, la baja tensión, esos términos eléctricos quedan subsanados a nivel de estabilidad. Tener nuestra planta de generación Manzanillo Powerland en esta ubicación. Escuché una respuesta en el segmento anterior, pudimos haberla ubicado en la mejor zona, sin tantos retos tecnológicos y técnicos que estamos afrontando, como es el gas, como es la línea de transmisión, pero que efectivamente no le iba a dar la fortaleza al sector eléctrico y al anillo de 345 en esta zona norte del país. Esa es una de las grandes bondades técnicas que tenemos con esta planta. Y la segunda pregunta, ¿qué diferencia tenemos con Santa Catalina? Punta Catalina. Punta Catalina, perdón. No Punta es tan Catalina. santa, ¿no? La Santa. Muchas. Primero, su capacidad. La capacidad de nuestra planta es tantas veces más a nivel de capacidad. Segundo, tecnología. La planta a producir electricidad con carbón, el carbón es su combustible. Ese carbón lo que hace es que nos produce una llama, vamos a llamarlo así, y con esa llama producimos vapor en una caldera. Y ese vapor mueve una turbina que nosotros denominamos vapor, una turbina de vapor. Tiene una infraestructura de enfriamiento del mar que, bueno, se necesita como un aspecto técnico para su condensador. Nuestra tecnología se basa en ciclo combinado.
¿Qué significa ciclo combinado? Que vamos a recibir gas para una turbina de última generación. Nuestro aliado, nuestro partner tecnólogo Siemens, con su modelo 8000H, que los invito a, como decimos ahora en esta época, a googlear qué significa y escriban turbina de gas 8000H en Google. Y lo primero que le va a decir que es una de las turbinas de mayor eficiencia. Y cuando hablamos de eficiencia, es como todo. ¿Qué tanto puedo yo obtener de un input de combustible? ¿Qué tanto le saco? Y el objetivo siempre de la eficiencia es querer ser 100. Entonces nosotros vamos a garantizar con estas turbinas una eficiencia superior al 60%, que en términos termodinámicos, en términos de generación, es una de las mejores. Es una de las mejores. Los sistemas combinados están precisamente establecidos como los que más, creo, 67, 68, convierten de la energía potencial en energía final. Correcto. Podemos, sin entrar, porque buscar la eficiencia de Punta Catalina, y al ser una planta en carbón, van a darse cuenta que es mucho menor. Mucho menor. Y luego está que el sistema combinado, como usted bien decía, recupera luego con el vapor que genera la temperatura. Correcto. Para nosotros esos gases de escape de la turbina de gas, ahora se nos vuelve esa llama que tiene Punta Catalina. No necesitamos carbón. Entonces, esos gases que expulsa la turbina de gas son unos gases que los vamos a tener disponibles, y escuchen, a más de 600 grados centígrados. Eso los vamos a introducir, y ahora no la llamamos caldera, la llamamos recuperador de calor, porque él no necesita llama, no necesita fuego. Lo que necesita es un flujo de gases calientes que circule a través de él, y los bajamos a 80 grados. Imagínense, de 600 grados los bajamos a 80 grados. ¿Qué hacemos con esos 500 grados de diferencia? Producimos vapor y hacemos lo que Punta Catalina hace: mueve una turbina de vapor. Entonces tenemos dos turbinas en un proceso tándem con una sola entrada de combustible, y entonces tenemos una planta de 414 megavatios. Primero, por su tamaño, de mayores proporciones que Punta Catalina, y segundo, maximiza el uso del combustible, y eso se nos traduce en una mayor eficiencia térmica, cuando vemos eficiencia económica, todo traduce a lo mismo. Una planta de muy alta eficiencia es lo que vamos a producir acá. Guillermo, yo quisiera retomar una pregunta que me quedó la curiosidad, y quisiera que el público tuviera conocimiento. Manzanillo Powerland es una inversión 100% privada, y quisiéramos saber que nos explicara quiénes son los inversionistas, a quienes se le debe este proyecto tan importante que se está desarrollando aquí en Manzanillo. Bueno, principal accionista, Coastal Petroleum Dominicana, que es la empresa insignia de la importación de los combustibles en el país. A la vez tienes a doña Silvia Viuda Rodríguez, tienes a Pedro H., la familia Sarabia, tienes a nuestros aliados del INSAICA, que participan también del Equity, nuestra oficina, en fin, un grupo de gente buena que se ha emocionado, comprometido con este proyecto, cuya quizá actividad comercial principal jamás era ni la energía, mucho menos la hotelería, pero con el deseo de que esta zona se pueda transformar y dejar huellas positivas. Hemos tenido acercamientos de grupos locales e internacionales para participar de la mano, pero hemos querido ser lo suficientemente conservadores para ver si podemos llevar adelante esto sin tener que afectar y separar la parte o el componente humano que ha tenido el proyecto también desde un inicio, y no solamente concentrarnos
en los flujos que en algún momento se pudieran proyectar. Antes de seguir con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, queremos saludar la presencia acá en esta carpa, por cierto, muy bien diseñada, hecha y montada acá para este evento. La presencia tanto del senador de la provincia de Montecristi. Si yo digo su nombre de cédula, nadie sabe. Si digo Moreno Arias, entonces ya saben que es el senador de la provincia. Y un hijo de Carbonera, de Colonia Carbonera, que es diputado ante el Congreso de la República Dominicana por la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este se lo llevó para allá, pero es un embajador todo el tiempo de la provincia de Montecristi, el buen amigo y próspero microempresario Amado Díaz, que está por ahí. Queremos dar un abrazo a Amado, que está ahí, y a ambos acompañando, por supuesto, esto que es tan importante para su tierra. Al buen amigo el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, que está aquí en triple condición, como miembro de la Z101, como un miembro del staff del gobierno de la tarde, como un promotor permanente de este destino de turismo, de inversión, de historia y de su desarrollo, y también como un participante que ha apostado sobre todo en la presentación de proyectos, porque lo decíamos Guillermo, ingeniero Jorge, los que aquí vengan tendrán que dormir, comer, echar gasolina, consumir bienes y servicios de esta área, pero también el crecimiento, ¿por qué no?, de una oferta inmobiliaria. Ingeniero Rodríguez Pimentel. Gracias, José Luis. Yo preferiría que Guillermo, que como dije al inicio es el promotor de todo esto, y el orquestador de todas estas inversiones, hable sobre el aspecto del impacto que tendrá en el turismo, independientemente de estas plantas, ¿verdad? Que es una necesidad para el país. Desde el punto de vista turístico, Guillermo, ¿qué impacto van a tener las inversiones adicionales a esta de las plantas de gas que se van a hacer en la provincia? Las inversiones inmobiliarias y demás. Bueno. Y habla un poco del Santuario Residence. Bueno, miren, Impresionante. don Héctor está contento, está feliz, ¿verdad que sí? Yo creo que y va a estar mucho más feliz el sábado, porque a mí me pusieron una encomienda y en un ratito le monté un proyecto con un grupo de amigos y colaboradores que están destinados al desarrollo de esta zona, y el sábado, un poco antes del mediodía, después de la inauguración del hotel, vamos a dar el primer palazo de Santuario, que es un proyecto turístico, habitacional, que procura villas de muy buen nivel. Y eso va en sintonía precisamente con todo lo que estamos haciendo, porque evidentemente aquí la gente está ganando bien y seguirá, y esos ejecutivos que vienen a operar las distintas plantas, es decir, bloque 1, bloque 2 y energía 2000 y todos los proyectos de desarrollo, por supuesto querrán tener su primera o segunda vivienda en la localidad. Y yo creo que alguien aquí ha visto la primicia del proyecto que va a presentar don Héctor Rodríguez Pimentel y su familia, haciendo sinergia con el grupo nuestro, y verdaderamente es un lugar perfecto para vivir. En consecuencia de eso, vamos a ver también, como le decía al inicio, todo el master plan que presenta GBA del desarrollo turístico de lo que es Playa Popa, Bucán, explotar amigablemente al medio ambiente cada una de esas hermosas playas, vamos a despertar ese gigante dormido. Llegó la hora, Montecristi, levántate, y yo creo que mientras contemos con el favor y el cumplimiento del debido proceso y la ley, habrá mucha riqueza, mucha inversión de parte de un grupo de empresarios socialmente comprometidos con esta región. A ver. ¿Qué implica y cómo se traduce energía limpia en este proyecto? Y sobre el puerto, ¿qué tipo de barcos, qué capacidad de barcos podemos recibir? Vi ahí del Panamax, post-Panamax. ¿Qué capacidad va a tener y el impacto que va a tener este muelle?
aquí el puerto en Montecristi, Manzanillo. Gracias. ¿Qué implicaciones tiene la planta en lo que denominamos energías limpias? Y sin hacer una comparación con otras plantas, me voy a remitir a un parámetro ambiental muy regulado, que es emisiones. Exacto. Cantidad de emisiones producto de un proceso de combustión al ambiente. Y uno de los parámetros que se mide es el NOx y el CO2. Nuestras plantas producen, voy a dar un valor, digamos, muy técnico, 25 partes por millón de NOx. ¿Qué significa eso? Significa que si esta planta su combustión fuera con carbón, una planta con carbón está en el orden de las 400, 500 partes por millón. Entonces, cuando uno hace una referencia porcentual con uno de los combustibles más contaminantes al ambiente, como el carbón, decimos, bueno, la planta produce 20 veces menos que utilizar otro combustible. Hay turbinas, entre ellas este mismo modelo, que la podemos poner a funcionar con diésel. Bueno, diésel produce un contaminante en NOx, que es el parámetro que estamos analizando, en el orden de las 200 partes por millón, 250 partes por millón. ¿Cómo produce y cómo logramos que esta planta reduzca tanta sus emisiones? Lo decía en la primera intervención. Primero, porque el desarrollo de tecnologías como lo hace Siemens se orientan cada vez a dos cosas. Primero, incrementar la potencia, y segundo, reducir sus impactos ambientales. Y entonces reiteramos, tenemos una unidad 8000H que no solamente produce más eficiencia, es la más moderna, pero que ahora le sumamos una nueva característica y una nueva bondad, que es una reducción significante en las emisiones al ambiente. Con el gasoducto, ¿qué tenemos planteado y cuál es nuestro esquema de recepción de combustible, de ese gas que vamos a necesitar? Una de las actividades es la inauguración o dar por culminado una tubería de 7 kilómetros, que en este momento está completamente construida e inertizada, presurizada con nitrógeno, simplemente para que esté lista para recibir el gas. Tenemos una infraestructura en el mar de 800 metros, que es el puerto, es el muelle receptor, y lo vamos a recibir a través de un transporte de gas licuado. En tierra, previsto con la licitación bloque 1 y bloque 2, un proceso de regasificación. En evaluación, en análisis en este momento de todas las condiciones geotécnicas de la costa. En este momento estamos haciendo todos los estudios exploratorios para la construcción segura y estable de ese muelle. Recibimos entonces a través de buques un gas, vamos a llamarlo en estado criogénico, un gas frío, lo vamos a almacenar en tierra y luego vamos a un proceso de regasificación. Nosotros vamos a recibir el gas a 40 bar, ese es el nivel de presión. 40 bar, viéndolo como libras de presión, estamos hablando de aproximadamente unas 600 libras o PSI, como lo llamamos, pulgadas cuadradas, libras por pulgada. Per square inch por pulgada cuadrada. Entonces nuestro esquema es transporte, recepción en un muelle. La longitud del muelle en este momento está en análisis porque va a ser el resultado de los estudios. Va a ser el resultado de los estudios que estamos desarrollando en este momento. Su transporte a tierra y luego regasificación en tierra y transporte a la planta con el gasoducto de 7 kilómetros. Adelante, gracias. Juan Reyes. Sí, a Guillermo y a Jorge. Sí. Viendo las potencialidades de Montecristi,
escogió el tema del gas natural. ¿Existe posibilidad, si hay, ampliando todo lo que se está viendo, la proyección que se está viendo del crecimiento, de ampliar un proyecto de esta manera, utilizar el aire, el viento y utilizar la luz solar, ya que aquí en esta zona no llueve mucho y el sol es bien candente? Bueno, recuerda que hablamos de diferentes tecnologías. La pregunta fue energías limpias, es decir, generación con el menor impacto al ambiente. Tú te refieres ahora a energías verdes, Sí. lo que llaman energías verdes. Todos sabemos que la producción solar es a través de paneles, a grandes extensiones de tierra con grandes cantidades de paneles y van y acumulan energía solar. La eólica también la tenemos en el país, aerogeneradores, torres, mástiles muy elevados con un perfil de viento que te garantiza una generación constante. Efectivamente, nuestra planta está ahorita en el camino de obtener una generación en muy corto tiempo de 414 megavatios por un proceso que nosotros llamamos un proceso térmico, resección de combustible y producción de energía eléctrica. Todo lo que tú has mencionado son energías verdes, que efectivamente son proyectos alternativos, pero que también sabemos que a pesar de que maximiza la utilización de la luz solar, maximiza la utilización del recurso natural como es el viento, son energías que necesitan una estabilidad. Porque el viento cambia, Claro. el día se puede poner oscuro y entonces siempre un país, siempre un sector eléctrico necesita la estabilidad. Además, ingeniero, permítame fungir un poquito de abogado del hombre del sótano, del diablo. Las energías, los hidrocarburos que han sido demonizados por ciertas corrientes políticas que están en boga, primero cumplieron una función medioambiental. Le salvaron en el siglo XIX la vida a especies marinas como los cetáceos, las ballenas, de donde se sacaba el aceite para el alumbrado público. Si el mundo seguía creciendo a ese ritmo y matando la cantidad de ballenas de las que se sacaba el aceite del alumbrado, hoy no quedaría en el mar, yo creo que ni sardinas. El petróleo y la aparición de los motores de combustión interna y de generación eléctrica cumplieron una función medioambiental, como la cumplió también cuando la gente dejó de, con leña, cocinar y de derribar árboles, como está pasando en Haití todavía, cuando la gente comenzó a tener acceso al gas propano, y ni hablar de lo que el gas natural ha producido. Hay que decir que también se ha tenido que utilizar menos la matriz vegetal, y por otra parte, las llamadas energías verdes también tienen muy buena prensa. Se tiende a pasar por alto que la fabricación de los paneles solares y de las propias tecnologías eólicas son altamente contaminantes, además de que muy difícilmente se puedan reciclar después de su uso. Así que también yo creo, Juan, que depende a veces quién le haga las relaciones públicas a quién. Yo creo que los hidrocarburos han tenido mala prensa por una serie de situaciones políticas, pero yo creo que hay mucho equilibrio en la generación que actualmente se está dando. Adelante, Iluminado. Antes de algo que debe de conocer el país es que esas turbinas, esa tecnología H de Siemens, viene para operar, para funcionar con hidrógeno. Exacto. Entonces, en este momento, y precisamente nosotros en una zona muy cercana acá, ya tenemos en fase de permisología el primer proyecto para explorar la posibilidad con hidrógeno verde e hidrógeno azul. Es decir, que no te quepa la menor duda que en poco tiempo nosotros podamos invitar a la Z a compartir, específicamente desde Guayubín, para poner en conocimiento del país de este gran proyecto de innovación, que lo estamos haciendo también junto a una de las grandes empresas del mundo para el desarrollo de esa tecnología. Es decir, que si por alguna razón podemos producir hidrógeno azul, hidrógeno verde, entonces nuestras plantas pudieran cambiar su generación de gas a hidrógeno. Es decir, son cosas que la tecnología, la ciencia, que vamos avanzando, el COVID, y es la explicación que nos da esa multinacional. El COVID
te lleva a producir una vacuna en 12, 14 meses. Rusia, Ucrania, te lleva a acelerar todos los experimentos y pruebas en fase al desarrollo específicamente del hidrógeno que se ve como futuro. Ingeniero Castillo, hemos escuchado en esta conversación con ustedes hablar de novedades de esta planta. Me gustaría saber cuál ha sido el mayor reto tecnológico para ustedes. El proyecto Manzanillo Powerland, en su fase de conceptualización y en su fase de diseño, uno de los mayores retos fue demostrar el aprovechamiento y optimización del uso del agua. Con esto quiero enfatizar, y ustedes lo van a ver, lo vieron cuando llegaron, un equipo que se llama aerocondensador. Si se fijan, nosotros estamos ubicados a 7 kilómetros de la costa y el vapor que sale de la turbina necesita ser enfriado y no utilizamos agua del mar. Nosotros no estamos trayendo con unas bombas, super bombas desde la costa, agua para enfriar el vapor. Nosotros estamos utilizando aire y lo logramos en un aerocondensador que ameritó mayor requerimiento de espacio dentro de la planta. Es un equipo que tiene aproximadamente 150 metros por 150 metros, más de 2 canchas de fútbol. Es del tamaño de 2 canchas de fútbol. Su costo no es el menor, Pudimos lograr no 59.8 o 60.1 de eficiencia, pudimos haber logrado 61, pudimos haber logrado quizás hasta 62% de eficiencia. Pudimos haber logrado no 414 megavatios, pudimos haber logrado 416 megavatios, por un balance que se denomina balance térmico. Pero nuestro mayor reto al principio de la conceptualización del proyecto fue irnos por una tecnología ambiental, una tecnología que garantizara menores emisiones y que aprovecháramos y maximizáramos el recurso que es el agua. De esa manera nosotros no hacemos un sondeo exploratorio masivo de pozos para extraer agua. Tenemos los mínimos requeridos para el proceso que necesitamos, reponer un agua que se evapora de todo el proceso. Y introdujimos entonces el equipo que se llama aerocondensador. Usamos el aire a través de 16 ventiladores, que seguro lo van a ver en una próxima evento, porque cuando esta planta entre en funcionamiento contamos con todos ustedes. Van a haber 16 ventiladores, que cada ventilador tiene aproximadamente 15 metros de diámetro, porque hacemos a través del aire el enfriamiento y la condensación del vapor. Ese fue uno de los primeros y grandes retos que tuvimos, el conceptualizar la planta de esta manera. Interesante escuchar al ingeniero. Cada obra de este tipo, de esta dimensión, genera para los pueblos un impacto que va más allá no solo de la energía que generan o de la riqueza que pagan estas inversiones. Yo insisto en que hay un tema en la cultura. Yo no sé si usted sabía, ingeniero Jorge, en Santo Domingo todavía se le dice a una parte de los AMA el Timbeque. El ingeniero Tim Baker le tocó montar la primera planta en esa zona, la primera planta que dio energía eléctrica de manera continua al Gran Santo Domingo. Era incluso la única del país en un momento dado. Y ha quedado incluso en el imaginario. Las obras de este tipo, insisto, se convierten en símbolos. Cuando Central Río Jaina, en su momento el ingenio más grande del mundo, comenzaba a funcionar su máquina, el sonido se expandía por kilómetros y se generó una frase que todavía nosotros los dominicanos usamos: cuando algo echa a andar, decimos comenzó Jaina a moler, porque se escuchaba a kilómetros a la redonda. Así que la ingeniería que construyó el mundo, Dios, el gran ingeniero, yo creo que cuando este tipo de cosas se dan, tienen un impacto hasta en el imaginario popular. Yo espero realmente que a muchos jóvenes de aquí de esta área esto les inspire y les permita también a ellos y a otros grupos apostar por lo que aquí se está generando, Guillermo, ingeniero,
en materia de este polo de desarrollo. Cerramos este segmento con sus palabras finales sobre lo que implica trabajar esta experiencia para usted. Un mexicano nacido en Venezuela, por cierto, interesante la biografía del ingeniero, que ya está platanado aquí también. Bueno, de mi parte no me queda más que realmente agradecerles. Primero, la recepción que se siente con los trabajadores, a como tú lo has dicho, una persona extranjera, y no hay diferencia. La verdad es que nuestra cultura, nuestras idiosincrasias, no hay diferencia, y eso es lo primero que agradezco. Segundo, a ustedes por esta oportunidad. Un honor. De que podamos exponer técnicamente lo que estamos haciendo acá y lo que ello va a implicar para el país. Qué bien. Para el país, y no más me queda más que agradecerles profundamente esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted y por supuesto a todo este emprendimiento que nos permite conectar con profesionales de esta magnitud. Cuando un científico, un técnico llega a los micrófonos de un medio, automáticamente hay divulgación científica, la gente aprende, conoce, Claro. es didáctico para nosotros mismos, es un aprendizaje extraordinario, Guillermo. Creo que han tenido muy buen ojo en la selección de los profesionales que le acompañan, de verdad que sí. Así es, y de verdad mi total agradecimiento a cada uno de esos aliados, tanto internacionales, locales. Por ahí veo a Héctor Quildres Cardiza, que es uno de nuestros socios aliados en la zona. Y la presencia de ustedes pues llena de regocijo esta provincia, y les repito, estamos de fiesta. Esto es un sueño que probablemente muchos de ustedes hayan conocido, otros no, el cual se remonta a una década y que nació con propósitos sólidos para transformar el sector eléctrico, turístico, cultural de esta zona de Montecristi, Manzanillo y toda la frontera, y que ha disfrutado de oportunidades en base a reglas claras, transparencia y buenas prácticas. Hoy ustedes son testigos de los primeros retoños de la gran transformación, esta transformación trascendental para la vida de cada uno de los integrantes de la frontera. Que esos niños, que esos jóvenes se inspiren y que se abracen de los libros, de la tecnología, que se enfoquen en el estudio y que sean los hacedores y los operadores de cada uno de estos proyectos para que la riqueza y todo lo que conlleva el crecimiento profesional, personal y humano de cada uno de los integrantes de esta zona olvidada pues pueda verse significativamente impactado en los próximos años. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Seguimos. Acompáñenos en cada una de las actividades, inclusive en el concierto, que va a ser algo probablemente nunca visto en esta zona, y que ustedes claro que en el tiempo de ocio pues estoy seguro que lo aprovecharán. Tenemos una linda cena también, que ustedes tienen una mesa reservada. Diana se estará encargando de ustedes. No falta imposible. Chivo. No, un chivo espectacular. Que rivaliza con el Azuano. Así que no, rivaliza con el Azuano. Así que probablemente don Héctor Rodríguez Pimentel se ponga su traje de chef y haga algunas cositas, pero así que de verdad, gracias señores de corazón, disfruten y vean lo que está sucediendo aquí. Ajá. De 20 libras. Que ¿Cómo? No va eso. Es el peso óptimo para... Pero con Abel aquí eso no va. No. Hay 10 libras de hueso. No, para hacerlo, posteriormente se haga la inauguración del santuario, que es la última actividad. Entonces ahí tenemos a Amado, que está invitado también. Claro que y sí. ustedes. Claro. Cuando Tenemos 3 chivitos de 20 libras cada uno. Mucho Ave orégano, ahora María. sí. Rosendo trajo sus breteles de gala para ir a la cena esta noche. Miren, señores. Usted sabe que el enemigo público número 1 del chivo es el político. Ajá, ¿por qué? Desde que los chivos ven que llegan 2 políticos a la zona, están nerviosos. No relaje. Vamos a la pausa cuando retornemos. Ellos saben que se lo van a comer. Vamos a culminar este segmento y cuando retornemos vamos a continuar con este programa especial desde Manzanillo junto a Manzanillo Energy, la cadena Wyndham Garden, Fairmont y Energía 2000 con estos protagonistas de este emprendimiento, inversión y el impacto que genera en esta región del país.